estar en un nuevo capítulo de la Escuela Manuel Agustín Aguirre, donde se están analizando otras miradas del coronavirus. Justo hoy vamos a tener un tema muy interesante con Marcela Arellano Villa, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Dayana, te agradezco mucho la invitación. Saludo la iniciativa de la Escuela Manuel Agustín Aguirre de propiciar estos diálogos en este momento de crisis, en donde a algunos nos toca quedarnos encerrados en las casas y a otros, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de saneamiento, de las empresas públicas, están exponiendo su vida para asegurar la vida del resto. Así es, y por eso te hemos invitado, porque es un tema muy interesante, pero que sobre todo has tenido una importante trayectoria en el país, que es sobre las reformas laborales, pero también una mirada a la historia, al movimiento sindicalista, a la acción de los trabajadores desde las calles, desde los reclamos. Y por eso quisiéramos en primer lugar decir quién es Marcela Arellano Villa. Ella fue vicepresidenta de la CEOS desde el año 1997 hasta el 2002. También fue presidenta del movimiento juvenil de la CEOS desde el 2000 al 2004, presidenta del Frente de la Mujer Trabajadora desde el 96 al 2000, secretaria de Relaciones Internacionales de la CEOS desde el 2013 al 2016. Igualmente fue vicepresidenta del Partido Socialista Frente Amplio desde el 2008 al 2010, coordinadora de la Renovación Socialista desde el 2017 al 2019 y actualmente es la secretaria ejecutiva del Partido Socialista Ecuatoriano. Una trayectoria que no solo se ha forjado desde la dirigencia, sino también desde las luchas y desde las calles. Bienvenida. Quisiéramos, en primer lugar, tener una retrospectiva en la historia. Cuando hablamos del movimiento sindicalista, ¿no es cierto?, en el Ecuador y en el mundo, siempre vamos hacia las miradas de cuáles han sido estos principales antecedentes que marcaron la historia tanto de las reformas laborales como del movimiento sindicalista. La situación internacional, el avance del capitalismo, la Primera Guerra Mundial, la implementación, el establecimiento del socialismo real en Asia y en países de Europa del Este. En el Ecuador, por su parte, estábamos viviendo una situación también, después del auge cacaotero, una crisis precisamente por la Primera Guerra Mundial que provoca una disminución de la compra de cacao y eso genera una crisis económica en el Ecuador. Esa crisis económica, nuevamente, tal como está ocurriendo en este momento, intentan cargar sobre los trabajadores, la población en general, todo el peso de la crisis, ¿no? Entonces, toman medidas fuertes que derivan en el empobrecimiento de la mayoría de la población ecuatoriana, ¿no? Yo diría que esos son los antecedentes del movimiento sindical tal como lo conocemos en este momento, ¿no? Esa crisis económica deriva en la gran huelga, la gran movilización y lucha que ocurrió el 15 de noviembre de 1922. Se plantea que el movimiento sindical moderno nace con ese baño de sangre, ¿no?, provocado por una represión brutal del gobierno de Tamayo. En ese entonces, claro, y se tuvieron algunos antecedentes importantes como mencionas, y también ya existía otro antecedente, como es el caso, por ejemplo, de la organización gremial que se estaba dando principalmente en Guayaquil a inicios del siglo XX, y que eso fue madurando, que fue teniendo la presencia de sectores obreros y sectores también artesanales. Y esto es un antecedente importante porque también en estos contextos es necesario tener una mirada a qué tan cierto es que muchos de los anarcos sindicalistas, ¿no?, tuvieran ciertas influencias en la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano que se dio precisamente en la década del 20 del siglo pasado, ¿no?
Efectivamente, Dayana, tal como lo mencionas tú, hubo una importante agremiación de trabajadores, de artesanos, que se reunieron en las asociaciones y los gremios de ese entonces, ¿no? Creo que esa fue la primera forma de organización del movimiento de trabajadores en el Ecuador. Estos gremios estaban bastante activos, digamos, en la movilización. Eh, Varios de estos gremios confluyeron en la conformación de la Federación de Obreros del Guayas, ¿no? Esta organización, esta Confederación de Obreros del Guayas, fue la que propició, la que encaminó la huelga y la movilización del 15 de noviembre. Ahora, estas organizaciones no solamente plantearon una plataforma de lucha exclusivamente reivindicativa, la plataforma de lucha de este movimiento obrero fue una plataforma que incluía ya aspectos sociopolíticos, ¿no? De incidencia en la economía del Ecuador. Yo creo que ese es un gran paso. ¿No? No fue una reivindicación exclusivamente de derechos, una demanda de más trabajo, sino fue cuestionando la política económica del presidente de ese entonces. Y por supuesto, la conformación de la organización social, sus inicios, ¿no? Tuvieron fuerte presencia del anarquismo, ¿no? Del socialismo libertario, digamos, ¿no? Que luego derivó en la conformación del Partido Socialista Ecuatoriano 4 años después, en mayo de 1926. O sea, los socialistas libertarios tuvieron una influencia importante en la movilización del 22, que luego fue canalizada por el Partido Socialista, ¿no? La crítica, la reflexión, el planteamiento de un país democrático, de un país con equidad, de un país con justicia social, tenía que tener una canalización a través de un partido político. Y ese partido político fue precisamente el Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo influencia entonces de la movilización, de las grandes luchas que desarrollaron los obreros, los trabajadores de ese entonces, pero también, digamos, la movilización se nutrió de la fuerte crítica de los socialistas libertarios también, de los socialistas revolucionarios. Mire qué importante es lo que nos señala Marcela en esta entrevista, sobre todo estos antecedentes de la crisis cacautera, del contexto también mundial con la Primera Guerra que existió de 1914 a 1918 y sobre todo cómo esto coadyuva y el rol que tuvo el socialismo, ¿no? En esta primera década de la mano de las reivindicaciones de los trabajadores, de los obreros, de los artesanos. En ese contexto también quisiéramos irnos hacia los años 30, ¿no? ¿Qué pasó en Ecuador en los años 30, en este nivel también de inestabilidad que tuvo el país? ¿Cuáles eran en ese entonces las demandas de los trabajadores, de los obreros? Ya en los años 30, el movimiento sindical se dotó de una plataforma que planteaba la necesidad de tener una normativa que asegure derechos laborales y derechos sindicales. Ya en 1919 se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, que empezó inmediatamente a generar una normativa que regulaba las relaciones de trabajo. Yo solamente les recuerdo que en el capitalismo el trabajo eh, eh, pasa a ser una mercancía, ¿no? Por eso las condiciones tan críticas de los trabajadores en el inicio del desarrollo del proceso de industrialización. Entonces, esta crítica situación deriva en la necesidad de tener una normativa internacional del trabajo que proteja a los más débiles en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces,
los obreros ecuatorianos, el movimiento sindical ecuatoriano emergente en ese momento planteaba ya como horizonte de lucha la necesidad de tener un código de trabajo que pueda regular las relaciones de trabajo y pueda proteger a la relación, a los más vulnerables en esa relación de trabajo, ¿no? Las y los trabajadores. Entonces, en 1938, ¿sí? Nace el Código de Trabajo. Y ese Código de Trabajo yo tengo que plantear que también tiene una fuerte influencia del socialismo en el Ecuador, ¿no? Son los pensadores socialistas, es precisamente la militancia del Partido Socialista la que plantea varias normas que protegen a las y los trabajadores. Pero además, paralelamente a este surgimiento del Código del Trabajo, a la implementación del Código del Trabajo, se plantea, se da inicio a la caja de ahorros, una caja de ahorros que es el germen de la seguridad social en el Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. Así nace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como una caja de ahorro de las y de los trabajadores, en donde el gobierno también tenía su influencia, ¿no? Y también estaba poniendo recursos. Y esta caja de ahorro surge, ¿no? En este contexto importante que mencionas. Y es precisamente una reivindicación importante de los derechos de las y los trabajadores en el país, ¿no? Y esto cómo influyó también en las nuevas demandas ya que empezaban a tener los trabajadores, los obreros, porque primero eran demandas justas de derechos laborales, luego ya una garantía profunda en los temas de la seguridad social también, de la estabilidad, del futuro, de pensar no solo en el aquí y en el ahora de los trabajadores, sino también qué va a pasar cuando ellos dejen de trabajar, quién les va a sostener un derecho importante como es el derecho de la seguridad social. Esto constituyó un precedente importante en la lucha. Así es, recordemos que en la relación laboral en el capitalismo, ¿no es cierto? En el mercado de trabajo, los empleadores solamente, ¿sí? Pagan en función de la mano de obra que es prestada, pero después, cuando los trabajadores dejan de tener una vida productiva, el empleador, el Estado se desentiende de esos trabajadores y lo que causa una gran complicación precisamente, digamos, a la población en general. No es un problema solamente de las y de los trabajadores, ¿no? Sino de la población ecuatoriana. Entonces, la generación de esa caja de pensiones posibilitó plantearse, digamos, niveles de bienestar después para la vejez, ¿no? Para el momento en donde ya no es productiva una persona. Esto da un precedente muy importante, ¿no es cierto?, en el país. Y adicional a eso ya viene lo que fue precisamente los años 40, la gloriosa de Mayo. ¿Qué repercusión también histórica tuvo la fundación de la CTE, que en ese momento estuvo pues dirigida por un comunista y un socialista, ¿no? En la historia del movimiento sindical tenemos, como decíamos, algunos momentos, ¿no? Un primer momento gremialista y un segundo momento de conformación de confederaciones nacionales que agrupaban a obreros y agrupaban también a trabajadores del campo, ¿no? La primera organización que surge en el Ecuador es la CEDOC, vinculada a el movimiento eclesiástico del Ecuador, a la iglesia, ¿no? A grupos de apoyo a obreros que están vinculados a la iglesia. Posteriormente surge la CTE en 1944 y surge la CTE por influencia del Partido Socialista y también del Partido Comunista, que pese a tener estos dos partidos, pese a tener diferencias importantes, digamos, ideológicas,
Sin embargo, ya en la práctica política, procuraban levantar el clasismo, levantar la organización social. Estas dos organizaciones políticas se alían para conformar la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Es la primera organización obrera de clase que una reivindicación y la construcción de un Ecuador, digamos, distinto, ¿no es cierto?, de un Ecuador con justicia social, de un Ecuador socialista, ¿no? Entonces, creo que eso es necesario relevarlo, que los partidos de izquierda de ese entonces se aliaron para conformar una organización de estas características, con independencia de clase y planteando un horizonte socialista como lo siguen planteando hasta ahora las organizaciones de clase de trabajadores. Bueno, yo quisiera hacer un paréntesis en este tema porque me parece muy importante la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, que fue precisamente de acuerdo al libro que escribió el académico e historiador Germán Rodas Chávez sobre la izquierda ecuatoriana en el siglo XX. Él precisamente hacía una referencia a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, cuya fundación fue precisamente, como mencionas, 4 de julio de 1944. Y en este contexto tuvo una primera directiva que fue electa el 9 precisamente de ese mes, que esto estuvo presidida por Pedro Sal, siendo el vicepresidente socialista Juan Isaac Lobato. Entonces, luego de esto, en estos antecedentes, se dio una personería jurídica según indica el académico e historiador Germán Chávez en este importante libro que igualmente les recomiendo, La izquierda ecuatoriana en el siglo XX, se dio personería jurídica a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE. Entonces, es una historia, Marcela, realmente que nos estás haciendo recordar momentos muy relevantes, ¿no?, de la historia ecuatoriana en sentido general. Y queremos continuar conversando contigo y preguntándote también qué pasa posteriormente, qué pasa con el periodo de las dictaduras, qué pasa con el retorno a la democracia, con organizaciones como la CEOLS, también qué sucede con el FUT, cómo se da ese movimiento ya en los años 70, luego vemos el retorno a la democracia. ¿Cuál es tu mirada en perspectiva histórica en ese sentido? Antes de plantear eso y de seguir contando la historia del movimiento sindical, yo quisiera reconocer el importante papel que han tenido los socialistas en la historia del Ecuador y sobre todo en la implementación de normativas, de políticas de justicia social, ¿no? Los socialistas no solamente influyeron en el mundo del trabajo, no solamente influyeron en la organización social, como tú acabas de mencionar, en la conformación de organizaciones de trabajadores con sentido de clase, sino también en la conformación del movimiento estudiantil del Ecuador. Tuvieron fuerte influencia en la conformación de la FEUE. Pero también influyeron, por ejemplo, en la segunda reforma universitaria, e influyeron en los temas de salud. O sea, el Partido Socialista, los socialistas ecuatorianos han tenido una fuerte vigencia en la generación de derechos y en la generación de política pública que nos lleve hacia un Ecuador más justo y más solidario, ¿no? Respondiendo a tu pregunta sobre el movimiento sindical, efectivamente en los años 60 se generan otras organizaciones sindicales, entre ellas las CEOS. Las CEOS surge no necesariamente con una mirada socialista, sino más bien del sindicalismo libre, así lo llamaban, ¿no? Digamos, la base de la CEOS fue primero una base del sector informal y del sector de los trabajadores agrarios. Esa fue la primera base de la CEOS. Ya en los años 70
esta confederación por influencia igual de compañeros socialistas. En 1973 esta organización, la CEOL, se declara como socialista. Sí, yo creo que es indispensable, ¿no? Y declara que el sindicalismo libre y autónomo es un sindicalismo libre de la patronal, autónomo del Estado, autónomo y con independencia de clase. Yo creo que eso es necesario relevarla porque efectivamente el nacimiento de la CEOLS tuvo un nacimiento vinculado a la socialdemocracia o vinculado incluso a, digamos, al sindicalismo de Estados Unidos, pero posteriormente con la dirigencia socialista asumió los postulados socialistas de independencia y autonomía de clase, ¿no? Yo creo que eso es importante. La CEDOC también luego se divide. Un lado asume los postulados, digamos, de la Iglesia, pero por el otro lado también una fuerte presencia de socialistas asumen la dirección de la CEDOCUT, ¿sí? Y se arma la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, que también tiene una fuerte influencia socialista. Estas organizaciones, CTE, CEDOCUT y más tarde las CEOS, generan el Frente Unitario de Trabajadores en los años 70, que el FUTMIRA emerge en la historia del Ecuador como una organización que no solamente defiende los derechos laborales y los derechos sindicales y la estabilidad y las mejores condiciones de vida en el trabajo, sino fundamentalmente plantea al Ecuador que el trabajo digno solamente puede darse en condiciones de democracia. Por lo tanto, era necesario luchar para que el país, para que Ecuador vuelva nuevamente a los cauces democráticos, ¿no? Entonces, fue una de las organizaciones que luchó para que el Ecuador vuelva a la democracia, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores con fuerte influencia socialista. Y nuevamente, cuando volvemos a la democracia, se hace necesario que se genere una nueva constitución. Y en esa nueva constitución, precisamente, los capítulos referentes al trabajo y los capítulos referentes a la seguridad social tienen aporte de socialistas en el Ecuador. ¿Sí? Está Enrique Ayala Mora allí, está presente José Chávez, que son socialistas, digamos. Entonces, nuevamente, los capítulos importantes de bienestar social tienen influencia los socialistas. Es interesante, Marcela. Realmente estoy aprendiendo mucho con esta entrevista contigo, ¿no? Y has sido vicepresidenta de la CEOS, estuviste en el movimiento juvenil, en el Frente de Mujeres Trabajadoras, en Relaciones Internacionales. Y con toda esa trayectoria, yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegas al movimiento sindical? ¿Cómo te involucras? Porque veo que desde muy joven estás involucrada en este tema y lo conoces perfectamente. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te animas? Porque eso es una pregunta que siempre te he querido hacer, ¿no? A los 19 años yo entro a una empresa textil en donde hice prácticas. Yo estudié en un colegio técnico y un colegio técnico, pero también humanístico, ¿no? Entonces yo hice prácticas en una empresa textil que se llamaba Indulana y posteriormente dejé mi carpeta para poder entrar a trabajar y entré a trabajar. A los 5 o 6 meses comenzaron a fallar los salarios, o sea, los salarios no nos pagaban a tiempo, no habían pagado al Seguro Social y ocurría que varios compañeros estaban sin poder hacerse atender en el hospital del IES. Entonces, con varios compañeros, ¿no? De obreros, mecánicos, etcétera, decidimos afiliarnos al sindicato.
de esta empresa para exigir que paguen la seguridad social y que paguen nuestros sueldos a tiempo. Esta empresa pertenece o pertenecía a los Isaías, a los banqueros Isaías, y al parecer habían hecho un préstamo vinculado y habían puesto a la empresa. Entonces la empresa tenía que pagar mensualidades fuertes y por eso no tenía para pagar a los trabajadores ni a la seguridad social. Entonces nos afiliamos, hicimos varias acciones de lucha y ahí conocí a las CEOLS, que fueron quienes, a las CEOLS y a la FETRALPI, quienes nos acompañaron en ese tema de lucha. Y claro, nos vieron a un montón de jovencitos, éramos como 50 que habíamos ingresado todos al sindicato y empezaron a formarnos, ¿no? Me delegaron a mí a un congreso de la FETRALPI. Cuando yo veía los discursos interesantes de los compañeros dirigentes, dije, aquí me quedo. Y efectivamente allí me quedé. Entonces yo llegué muy joven al movimiento sindical, ¿no? He tenido una trayectoria bastante, digamos, de lucha, ¿sí? Porque estas organizaciones, tanto la FETRALPI como la CEOLS, han sido características, o su característica central ha sido plantear oposición, pero también plantear alternativa. Estar movilizada, protestar, pero también plantear alternativa, ¿no? Y siempre vinculado no solamente a los temas de reivindicación propias, que son legítimos del movimiento sindical, sino con una agenda sociopolítica. Desde que entré a las CEOLS, la plataforma de lucha de las CEOLS ha tenido que ver con los derechos laborales y la defensa de los derechos sindicales, pero también ha tenido que ver con la transformación de la economía, con incidencia en la política y en la democracia, digamos. Entonces, son plataformas amplias. Creo que esa ha sido la característica del movimiento sindical. Yo entré en un momento de crisis también de la organización. ¿Por qué? Porque estábamos entrando en un proceso acelerado de neoliberalismo. En el 90, 92 me parece que se implementa la ley 133. Esta ley es la que inicia el proceso agresivo de flexibilización laboral. Esta ley se implementa acompañada de una campaña brutal de desprestigio de los líderes sindicales y también de la estructura sindical, que precisamente es reeditada ya esta forma de implementar la flexibilización laboral en los años del correísmo, ¿no? A inicios del correísmo en el 2008. Entonces, en este contexto interesante, ¿cómo siendo mujer también en un contexto donde el trabajo históricamente ha sido para las mujeres un ámbito también de discriminación, también ha sido ámbitos de reivindicación, de lucha por el empoderamiento, por el posicionamiento también de los temas alrededor de los derechos humanos? ¿Cómo ha sido para ti desde tu militancia y desde tu feminismo, porque lo hemos visto en muchos contextos, quienes hemos seguido tu trayectoria, te hemos visto en diferentes ámbitos, ¿cómo has logrado ser al mismo tiempo una mujer que defiende el movimiento sindical y que al mismo tiempo enfrenta también estos retos que son importantes, ¿no?, para el movimiento de mujeres? Yo quisiera plantearles que el mundo del trabajo, el mercado del trabajo es un escenario absolutamente inequitativo, que está marcado por relaciones de explotación, pero también por relaciones de dominación de todo tipo. Entonces, cuando uno llega al mercado de trabajo y se encuentra con esa realidad, la única posibilidad es la organización sindical. Y la organización sindical no está exenta de relaciones de poder patriarcales. También hay relaciones de poder patriarcales y uno va descubriendo en la medida en que
va viviendo esa historia. Pero si no hay organización sindical en el mundo del trabajo, no se pueden mejorar y no se pueden enfrentar las difíciles condiciones que allí se viven. Es la organización sindical todavía el único mecanismo que permite democratizar las relaciones laborales, que permite posibilitar mayor poder a las y los trabajadores. Mira lo que está ocurriendo en este momento, que estamos viviendo, digamos, una segunda etapa del neoliberalismo, ¿no? Ya pasada la etapa de neoconstitucionalismo que implementó el gobierno de Correa, en donde no hubo ningún progreso en derechos laborales, hubo regresión en derechos laborales. Ahora, en esta segunda etapa de implementación del neoliberalismo, nuevamente se vuelven a presentar esta propuesta de flexibilización laboral para lograr, digamos, eso lo plantean los empleadores, para poder tener más trabajo, ¿no? Para poder generar más trabajo. Ni en el primer momento de flexibilización laboral se generó ni un solo puesto de trabajo, y en esta ocasión tampoco se va a generar. Lo que sí ha pasado con la flexibilización laboral es regresión de los derechos laborales, eliminación de la protección de los trabajadores. Se elimina la protección al sector más vulnerable, que son las y los trabajadores. Y allí quienes tienen más que perder son precisamente las mujeres. En esta pirámide de la escala laboral, las mujeres siguen estando en la base de la pirámide laboral, siguen estando en condiciones de poca protección, ¿sí? Entonces, quienes pierden con la flexibilización laboral fundamentalmente somos las mujeres. No hemos superado la doble y triple carga familiar, no se ha superado la brecha salarial de género. Las mujeres que quedan embarazadas siguen expuestas a los despidos, y seguramente con la disminución de los empleos, las primeras que saldrán de los empleos son las mujeres, porque todavía hay este pensamiento que las mujeres sí solamente entran al mercado de trabajo para suplir algunas necesidades que tiene la familia, ¿no? Cuando en la práctica son muchas de las mujeres cabezas de hogar, de ellas depende su familia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario la existencia de la organización sindical, la organización de las y de los trabajadores, ¿no? Para proteger fundamentalmente a los vulnerables, y en esas a las mujeres, ¿no? Sí, y lo que mencionas es sumamente necesario tomarlo en cuenta en el contexto actual, porque mira, las cuentas satélite de trabajo que realizó, de trabajo no remunerado, que el INEC había realizado con respecto al periodo 2016-2017, yo le hago un comparativo. Actualmente dicen, bueno, con la emergencia sanitaria le va a costar un determinado porcentaje al Producto Interno Bruto, pero a veces no nos detenemos en mirar en estas cuentas satélites del trabajo no remunerado, cuánto es el valor del trabajo no remunerado. Lo has mencionado, las mujeres que trabajan son mujeres que luego del trabajo o antes de irse para el trabajo continúan haciendo un trabajo, y ese trabajo no es remunerado, y ese trabajo constituye aproximadamente el 19% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con estos análisis del INE. Yo quisiera regresar a una idea fundamental que has mencionado, y es precisamente a los 10 años en los cuales estuvo en la presidencia Rafael Correa. Yo quisiera preguntarte en ese momento, porque he visto que algunos activistas, algunos defensores de los derechos de los trabajadores han manifestado que en esa etapa existió un intento de anulación de lo que significó el movimiento sindical y la acción y la agencia del movimiento sindical. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se dio? ¿Se desintegró, se inmovilizó? ¿Cómo se pudo percibir en la historia del movimiento sindical de Ecuador este momento?
En el correísmo entramos en un proceso de reforma política que incluyó un nivel de reforma laboral. Esa reforma política intentó construir un Estado fuerte, pero un Estado en el que los derechos de las y los trabajadores no tenían cabida. Entonces, primero hubo una reforma, digamos, legal que empezó con la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 plantea que hay una normativa para los obreros y una normativa para los funcionarios, los funcionarios y trabajadores del sector público, empleados del sector público. Entonces, desde la Constitución se plantea una división del trabajo. Quienes ejercen trabajo manual tienen posibilidades de pertenecer al Código de Trabajo, que es una norma más protectora de los derechos, pero quienes están con funciones donde hay más trabajo, digamos, de la intelectualidad, pertenecen a la LOCEP, y estos trabajadores no pueden organizarse sindicalmente, por lo tanto, no pueden regular sus relaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, no son considerados como trabajadores. Entonces, una primera cuestión en la Constitución. Y luego en la normativa secundaria también se disminuyeron los derechos y se eliminó prácticamente no solamente la libertad sindical para los empleados públicos, sino además se elimina la carrera con varios dispositivos, ¿no? Un primer dispositivo que se implementó fueron los mandatos 2, 4 y 8, me parece, que limitan la negociación colectiva y que exponen a la inestabilidad a los trabajadores, sobre todo dirigentes sindicales del sector público. Posteriormente vinieron varias reformas, acuerdos, decretos que eliminaron la estabilidad de los trabajadores del sector público. Yo recuerdo uno de ellos, ¿no? El 813, que me parece que fue implementado en el 2011. Ese decreto puso en la calle a miles de trabajadores del sector público, obligándoles a renunciar. Ese decreto se llama de la renuncia obligatoria. Es un contrasentido. Este decreto afecta a los trabajadores del sector público, pero fundamentalmente afectó a los trabajadores de la salud. Médicos, enfermeras, fueron obligados a renunciar. Si no aceptaban las 8 horas de trabajo, sí, los renunciaban obligatoriamente. Entonces, el sector público de salud sí comenzó a tener allí una gran debilidad. Los médicos especialistas, la mayoría o un buen porcentaje, fueron sacados del sector público, ¿no? Ese mismo decreto sigue vigente y fue aplicado recientemente el año pasado. Entonces, digamos, hubo una reforma legal que afectó fundamentalmente a los trabajadores del Estado en época correísta. Pero paralelamente se implementó una práctica política antisindical. Una práctica política que tenía que ver primero con la cooptación de la dirigencia sindical. Varios dirigentes fueron cooptados. Les llevaban en aviones a pasearse por el mundo en las visitas del gobierno. Quienes no fueron cooptados, las organizaciones a las que no lograron cooptar, las dividieron. Si tú ves cuál era la conformación del movimiento sindical a inicios del correísmo, teníamos un número de centrales sindicales. La CEOLS fue dividida 3 veces por el gobierno de Correa. Entonces, la mayoría de organizaciones sindicales y organizaciones sociales fueron divididas. Si es que no lograban dividir y la gente seguía peleando, ¿sí? Se deslegitimó tanto la organización como la dirigencia. En el 2008 hubo una campaña permanente en donde se calificaba a los sindicatos del sector público de sindicateros. Esa práctica política fue denunciada en la OIT. Resultado de esa denuncia, el gobierno tuvo que enfrentar como 3 años dentro de dentro de los 25 países que violan los derechos humanos, de los peores países. Ecuador estaba junto a Myanmar,
como uno de los violadores de los derechos sindicales. Finalmente, el último, digamos, la última estrategia del gobierno fue la criminalización y la persecución. Se criminalizó a los dirigentes sindicales, se persiguió a los dirigentes sindicales. Tuvimos un compañero preso, tuvimos compañeros, presidente de la CEOLS, el compañero Pablo Serrano, estuvo enjuiciado por denunciar las condiciones laborales en las que trabajaban los trabajadores de Codo Sinclair. Sí, denunció riesgos del trabajo que provocaron la muerte de varias personas porque no seguían la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hubo una práctica política de persecución, de división, de criminalización de la lucha social, que derivó en la debilidad también del movimiento sindical. En este momento el movimiento sindical está fraccionado, está fracturado, está con dificultades de unidad, y tenemos un movimiento sindical que está vinculado al gobierno, que este movimiento sindical que se generó en el entorno correísta, ¿no es cierto? La CUT, la Confederación de Trabajadores del Sector Público, finalmente siguen apoyando el proyecto político del gobierno, que ahora es de carácter neoliberal. Por otro claro, lado, y creo eso que sería importante que puedas realizar también un análisis para las personas que nos están viendo en esta entrevista, porque mencionas qué pasó en estos 10 años, pero también si esto continúa hasta la actualidad, ¿qué consecuencias ha tenido en este contexto? Porque también sería necesario hacer una reflexión de en qué momento se encuentra el movimiento sindical en el Ecuador. digamos, el movimiento sindical en el Ecuador actualmente sigue representado en el Frente Unitario de Trabajadores. Yo creo que el FUT ha tomado una relevancia histórica importante a partir del 2014, ¿no? Que se enfrentó al correísmo, pese a que en ese momento todavía tenía una gran aceptación el entonces presidente Correa, pero enfrentó la reforma laboral del correísmo, en donde ya flexibilizaba las relaciones de trabajo en alianza con el empresariado y con la derecha ecuatoriana, ¿sí? Flexibilizaba las relaciones de trabajo, prácticamente eliminaba la organización sindical. Mira, la alianza del Frente Unitario de Trabajadores, que en ese entonces estaba dirigido por la CEOLS, en alianza con organizaciones sociales como la CONAIE, por ejemplo, como organizaciones como con el Frente Popular, impidió, digamos, que se logre tener esta ley, ¿no? Fue la única ley que se logró detener. Incluso el correísmo decía que no ha presentado ningún proyecto de código de trabajo. El proyecto contra el que luchábamos fue negado después por el correísmo, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa fue una victoria contundente de la alianza entre obreros, de la alianza entre trabajadores del campo, de la ciudad, del movimiento indígena, ¿no? Que enfrentaron al autoritarismo correísta. Otro elemento que me parece importante destacar es que el Frente Unitario, nuevamente recuperando ese rol histórico de incidencia sociopolítica que ha tenido en el Ecuador, crea o promociona la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Convoca a una serie de personalidades que en su vida han tenido una trayectoria ética y sobre todo de lucha por los intereses más altos del país, y conforma la Comisión Nacional Anticorrupción. Y es esta comisión la que devela la forma en que el correísmo estaba atracando los fondos públicos. Evidencia que el autoritarismo generado por la reforma política finalmente tiene un objetivo, no solamente eliminar la democracia, sino robar los fondos públicos y generar todo un nivel de impunidad y de protección a ese robo de los fondos públicos, que finalmente ahora estamos observando que está siendo judicializado, ¿no es cierto? Estamos observando que
que efectivamente el gobierno de Correa fue un gobierno autoritario y corrupto. Y mencionas un pasaje importante en la historia, ¿no? Del movimiento sindical y vinculado a un tema importante que fue la lucha, que es todavía también la lucha anticorrupción. Yo me acuerdo en el año 2016 retumbaba en ciertos escenarios y en ciertos momentos que decían, entre comillas, no van a meter presa a una señora de casi 100 años y en silla de rueda por denunciar. Y a la gente le conmovió ver a Isabel Robalino, que llegaba a todas las instancias conjuntamente Julio César Trujillo, que bueno, falleció el año anterior, con Jorge Rodríguez, con Germán Roda Chávez, con Fernando Vega, con María Arboleda, con Byron Celi, con Ramiro Román, ¿no? Con Simón Espinosa. No quisiera que se me pasen algunos nombres, pero ellos estaban enfrentando en ese momento la lucha y llegan a un proceso también donde empiezan a denunciar irregularidades con la refinería, empiezan a denunciar el tema de Manduriacu, incluso empiezan a analizar que la primera denuncia que relatan algunos de ellos fue precisamente en el tema de una hidroeléctrica, ¿no? Que estaba entre las provincias de Pichincha y Mabura. Entonces, todo este contexto, mire qué importancia, Marcela, es que vengas también a refrescarnos cuál ha sido el rol del movimiento sindical en la lucha anticorrupción, ¿no? Y esto, ¿cómo crees que también se vivió y se vive al interior de los trabajos? ¿Cómo vive cómo es el día a día de un trabajador que tiene que enfrentar desde su puesto de trabajo estos actos, ¿no? de corrupción, denunciarlos, de estar presente en la misma, en la primera línea, ¿no? Yo diría que hay dos niveles. Uno de los trabajadores privados que ven con indignación cómo se llevan los fondos públicos y todos los gobiernos, ¿no? Los trabajadores dicen, todos los gobiernos roban. Pero el movimiento sindical del sector público ha sido digamos, una pata central para la denuncia de los temas de corrupción. Ya en el año 2007 y 2008 me parece que los trabajadores petroleros denunciaron lo que estaba ocurriendo con las concesiones, palo amarillo, palo azul, o sea, eso es lo que recuerdo. Los despidieron, los votaron y los persiguieron a estos trabajadores, a estos sindicalistas, dirigentes sindicales petroleros. Creo que fue uno de los primeros actos para ocultar la corrupción que hizo el gobierno de Correa. Entonces, digamos, los trabajadores, tanto públicos como privados, sienten en carne propia los actos de corrupción, porque no solamente es que se llevan los recursos públicos, sino están dejando sin dinero al Estado para poder hacer lo que tiene que hacer, el cuidado del bienestar, el cuidado de la salud, el cuidado de la educación, que es un rol fundamental del Estado. Mira, si no se hubieran llevado, si no se hubieran robado todo lo que robó el correísmo, seguramente tendríamos un fondo para enfrentar la crisis económica, pero también para enfrentar la crisis sanitaria. Entonces, la corrupción no solamente es un acto reprochable y de indignidad, sino la corrupción es un acto criminal, porque despoja al Estado de los fondos públicos, ¿sí? Con los que se podría contar ahora, por ejemplo, para combatir la crisis sanitaria. Por eso es indispensable la veeduría, por eso es indispensable el control social. Para eso está la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo quisiera contarles una anécdota, ¿no? Porque precisamente en el 2015 me parece que fue la resolución en Riobamba para la constitución de la Comisión Anticorrupción. Eso fue, digamos, la CEOL se convirtió en un motor para ello. Se estaba definiendo quiénes deberían conformar esta comisión, ¿no? Las más altas personalidades, varios nos habían dicho que no, porque realmente era difícil enfrentar a un gobierno
casi dictatorial, ¿no es cierto? Un gobierno que utilizaba los medios de comunicación para desprestigiar a la gente, para perseguir a la gente, utilizaba la función judicial para criminalizar a la gente. Entonces, varias gente dijo que no. Y a mí me preocupaba que la Isabelita pueda ser parte de la comisión, porque efectivamente tenía 99, 98 años, o sea, una mujer que había que cuidarla. Y un compañero dirigente sindical insistió y dijo, ella tiene que estar. Y él se encargó de llevarla a la primera reunión de la Comisión Anticorrupción. Yo estaba con mucho temor de la compañera, ¿no? Cuando ya se dio la rueda de prensa, ya se presentó la comisión y todos planteando qué es lo que va a ser, el rol de la comisión, decidieron tener su reunión. Nosotros ya como Frente Unitario lo único que hicimos fue reunirles, adecuarles el espacio. Yo estaba buscando sillas para que se sienten en la mesa, para que comience a funcionar la comisión. Y todos estaban en silencio, porque el peso que se le daba a la comisión de buscar los actos y documentar los actos de corrupción del correísmo era un peso enorme. Y estaban obviamente atemorizados los compañeros. Y la Isabelita, y en su silla de ruedas, se acercó a la mesa y les dijo, a ver, jóvenes, esto se organiza así. Y ella fue la que tomó la palabra y la iniciativa. Una mujer de 98 años. Esa entereza nos dio la razón. Debían estar esos personajes allí, porque eran los que podían enfrentar. Yo tengo que reconocer el trabajo y la valía de estas dos mujeres, de María Arboleda y de Isabel Robalino. Realmente han sido dos mujeres que han dado ejemplo de lucha, ejemplo de vida, ¿no? Y que sin temor alguno a los ataques de Correa en la televisión, cuando los atacaba la comisión, pero también cuando fueron denunciados por varios corruptos en los niveles judiciales, y sin temor se presentaron y sin temor dijeron, vamos a la cárcel. Si es que esta lucha contra la corrupción implica ir a la cárcel, vamos a la cárcel, ¿no? Eso es lo que nos dejan estos compañeros que para nosotros son compañeros históricos, ¿no? Gente que ha estado en la lucha y que se convierten en ejemplos a seguir. Sí, y es muy necesario, yo creo que retomemos la historia, ¿no? Recordemos que la Corte Nacional de Justicia en ese entonces, me parece que fue en julio de 2016, resolvió este archivo de la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción y la calificó como una denuncia maliciosa y temeraria. Y luego de eso le siguió el entonces Contralor Carlos Poli un juicio en contra de la comisión y claro, esto recorrió los medios, recorrió el mundo, ¿no? En cuanto a la lucha anticorrupción en el país. Es sumamente necesario lo que hoy hemos podido reflexionar. Y teniendo el contexto actual, no solo yo quisiera preguntarte en términos de la lucha anticorrupción, sino también en términos de la legalidad. En la actualidad se habla mucho del tema de los insumos médicos, de las medicinas, de la indefensión también que tienen los trabajadores al interior de una institución tan importante. Ya vimos el tema de la caja de pensiones, cómo surge, ¿no? Y actualmente tenemos, por ejemplo, que el artículo 28 de la ley vigente de seguridad social en el país no se ha podido reformar y existe una ausencia del representante, por ejemplo, de los trabajadores dentro del consejo directivo, aun cuando se han presentado acciones de inconstitucionalidad por este tema, ¿no? ¿Crees que esto pueda ser un tema que también esté afectando al movimiento sindical al interior de un tema tan importante como es la seguridad social? Yo creo que eso afecta al movimiento sindical exclusivamente, afecta a los afiliados y pensionados. Quienes no estamos representados en el directorio del IES, ¿no? Eso da cuenta
la serie de problemas que enfrenta ese directorio, ¿no? Entonces, con seria preocupación vemos no solamente que no hay representación de afiliados y de pensionistas, sino que además un representante de los empleadores está allí por 10 años, ¿sí? Y esta responsabilidad de la seguridad social a manos privadas. El IES es tripartito. El IES está quienes aportamos. Por lo tanto, su gestión debe ser tripartita. Si es que se traslada al sector privado, la gestión será exclusivamente de los empresarios. Con una gestión tripartita se puede plantear políticas de beneficio a los afiliados. Con una gestión privada de banqueros o de empresarios, lo que van a buscar es el lucro personal, el lucro de las empresas que gestionan. Creo que nosotros en el Ecuador estamos caminando al revés, ¿no? El mundo han fracasado las AFPs, están tratando nuevamente de que la seguridad social vuelva a ser un problema del Estado, un manejo público. Nosotros estamos tratando de privatizar eso. Y una cosa, el COVID creo que nos ha dado lecciones. Una cosa, Marcela, que no quisiera que se nos pase. Lo que mencionas es sumamente necesario, el tema del principio de la composición tripartita. Recordemos que esto no solo estaría en contra de una garantía de los derechos, sino también yo quisiera hacer una mención a que Ecuador, el suscriptor, ha ratificado su presencia sobre los métodos de administración de la seguridad social que están presentes en el convenio 102 de la OIT. Entonces, no solo se estaría pensando en un tema desde los derechos, sino también se estaría pensando en una posición del Estado ecuatoriano frente a la suscripción y ratificación de un convenio tan importante que es precisamente el convenio relativo a la norma mínima de seguridad social, que es el convenio 102 que fue ratificado por el Ecuador hace muchísimos años atrás. Entonces, esto también es un tema fundamental que para quienes nos están viendo pueda considerarse. Y un segundo aspecto que sí quisiera precisar para quienes nos están viendo en esta transmisión, es algo que Marcela dijo y que es sumamente necesario, el rol del tema de los empresarios. Y por eso yo le pregunto, porque el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social dice que el representante de los empleadores y su alterno es designado conjuntamente por las federaciones nacionales de las cámaras, de industria, de comercio, de agricultura, de ganadería, de construcción, de pequeña industria, ¿no? Entonces estamos viendo que últimamente solamente estos empresarios salen con una crítica hacia uno de los miembros del consejo directivo, pero estos mismos empresarios, ¿qué sucede con relación a este miembro que es de ellos mismos, el representante de los empleadores y que es electo por ellos de acuerdo en esta integración del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social vigente? Yo diría que más allá de las críticas que tengan entre ellos mismos, es necesario reestructurar el directorio del IES. Y es necesario, es indispensable que el delegado de afiliados y pensionistas pueda estar presente en ese directorio, porque si no se ilegaliza, se ilegitima las actuaciones que ese directorio pudo haber tenido, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, es urgente para el movimiento sindical que haya una representación de afiliados y de trabajadores. Creo que para la sustentabilidad del IES, ¿no? Recuperar el tripartismo. Bueno, para ir un poco cerrando, era muy necesario tener esta mirada histórica, este análisis histórico. Ha sido una entrevista maravillosa con Marcela Arellano Villas, realmente ha sido muy interesante, pero hemos llegado a un momento de una circunstancia epidémica ahora en el Ecuador y en el mundo, donde nos encontramos con una consecuencia importante de una emergencia que quisiera preguntarte, ¿ha agravado las condiciones de los trabajadores? ¿Cuál va a ser el futuro de las y los trabajadores bajo esta nueva
perspectiva de vida bajo esta nueva modalidad también de vida en el país. ¿Qué sucede? ¿Qué mirada le podemos dar a ese contexto en el que estamos viviendo? Indudablemente que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia quiénes son necesarios, quiénes son indispensables en la relación de trabajo. Son indispensables los trabajadores. Sin ellos no hay producción, no hay generación de bienes y servicios. Sin los trabajadores del sector público no tendríamos, desde lo más básico, agua, no tendríamos energía eléctrica, no tendríamos salud. Entonces, esos son los trabajadores indispensables. Veo con preocupación que el gobierno está tomando el camino neoliberal. Nuevamente está en la mesa la necesidad de flexibilizar las relaciones de trabajo. Creo que el movimiento sindical no nos oponemos a una reforma laboral. Efectivamente es necesario modernizar las relaciones de trabajo, es necesario que se consideren las nuevas modalidades de trabajo, pero siempre que haya protección al actor más débil de esa relación de trabajo, que son las y los trabajadores. Eso es indispensable. Por otro lado, el mundo está caminando en sentido contrario al neoliberalismo. Hemos evidenciado que el neoliberalismo es uno de los actores, es uno de los factores que está provocando que haya una respuesta mala frente a la crisis. ¿Quiénes han privatizado el sector salud? Precisamente los países que han privatizado el sector salud se encuentran sin instrumentos para combatir la crisis sanitaria. Necesitamos estados fuertes, necesitamos un sector público fuerte para combatir esta crisis sanitaria. Entonces es necesario rever esas políticas que está tomando el gobierno. Mire, la salida a la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que generaba derechos. La salida a la guerra mundial, a la crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial, fue la conformación de la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? La salida a esta crisis no puede ser contraria a los derechos. Tiene que ser nuevamente protegiendo a los sectores más vulnerables. Entonces, nuevamente es necesario plantear estados fuertes que protejan los derechos de la población, que opten por la población, que no opten por los banqueros y por los empresarios. Es necesario, es indispensable que los empresarios entiendan que si es que no hay trabajador, que si es que no hay salarios dignos, simplemente no va a haber una economía que sustente las empresas. Los estados, este estado ecuatoriano debe pensar no en la economía de las empresas, no en la economía de los banqueros. Es necesario que piense sobre todo en la economía de las familias, porque esa economía es la que sustenta al Ecuador. Hemos visto también que se ha emitido un nuevo acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 81, precisamente este 10 de abril del 2020, donde de una u otra manera este acuerdo ministerial dice en una parte, y lo cito textualmente, que es necesario que mientras dure la emergencia sanitaria, determinar mecanismos que faciliten el cumplimiento del pago de liquidaciones al que tienen derecho los trabajadores una vez concluida la relación laboral. Y otro contexto, hemos visto también declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, donde también señala cuál es el rol y cuál va a ser la contribución de los trabajadores en este momento, cuando también estamos en un análisis sobre el sistema también de rentas internas en el país, donde las 500 empresas que más adeudan con deudas firmes son casi 1.500 millones de dólares. Entonces, estamos en un contexto de inequidad fundamental. Los que menos tienen, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los que más adeudan, con estas empresas grandes? ¿Cómo se va a implementar este acuerdo ministerial 81 del 10 de abril de este año en el contexto de la circunstancia epidémica? Son muchas preguntas, ¿no?
El Frente Unitario y la CEOS ha planteado, creo, también varios sectores sociales han planteado que es necesario un gran acuerdo nacional, en donde intervengan todos los actores, ¿no? En donde estén también las centrales sindicales, las organizaciones sociales, las y los trabajadores. Sin embargo, este acuerdo nacional solamente se está dando entre gobierno, cámaras y banqueros. Entonces, la agenda que se está implementando en el Ecuador es una agenda con intereses claros, con intereses de los grupos económicos y fundamentalmente de esos grupos económicos que ahora están debiendo al país y que no quieren pagar lo que adeudan, las rentas que adeudan, ¿no? Entonces, eso debe poner en alerta a la población. Es necesario generar una fuerza social y es necesario sobre todo generar una fuerza política incidente que pueda cambiar esta grave situación que estamos viviendo. El decreto 089, 079, 080 y 081, que tienen que ver con el tema de relaciones laborales, deja en la indefensión a los trabajadores. Plantea que sea en acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, si es que salen de vacaciones, si es que cambian la jornada laboral, si es que son despedidos, etcétera. Se facilita el despido. Es que llegan entonces, a un acuerdo de las horas, del nuevo sueldo. Así es. Mira, Dayana, el Estado, cuando surge este tema del derecho laboral, surge planteando la protección a los más vulnerables. Y a quienes le responsabiliza de esa protección es al Estado. Entonces, la normativa en Latinoamérica, la normativa en el mundo, la normativa en el Ecuador, la normativa laboral en el Ecuador, nace siendo una normativa pro laboro. El neoliberalismo acabó con esa normativa pro laboro, de protección a los trabajadores, y dejó al mercado laboral la regulación de las relaciones laborales. Y esto es lo que está haciendo este gobierno en este momento. Está entregando a la relación entre trabajador y empleador, si es que le despide o no, ¿sí? Y lo que ocurre con esto es que los trabajadores no tienen el poder suficiente para enfrentarse al empleador con la suficiencia y lograr hacer respetar sus derechos. Por eso el Estado tiene que intervenir, por eso la CEOLS, por eso el Frente Unitario de Trabajadores reiteradamente le dice, derogue los decretos antiobreros, proteja la relación de trabajo, porque esos trabajadores que ahorita pierden el empleo en este momento, ¿sí? Luego no van a poder consumir. Pues no es un problema exclusivo de ese trabajador, es un problema de la economía del país. Si es que no hay consumidores, simplemente no va a haber posibilidades de mayor producción, ¿sí? Y no se va a poder sostener la economía del país. Entonces, no solamente es un problema del individuo que es despedido, es un problema del país. Entonces, hay que proteger los empleos de la gente. No hay que facilitar el despido, ¿sí? En estos momentos de crisis se debe proteger a los más débiles. Y como reitero, hemos mencionado, son los y las trabajadoras quienes generan plusvalía, quienes generan los servicios, quienes generan las condiciones básicas para que haya sustento de la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, es necesario que se generen políticas que protejan a las y los trabajadores en este momento de crisis. Me quedo con esto final también, ¿no? Son las y los trabajadores los que al final del día son los que generan vida a la economía, a la sociedad, a todos los sectores del país. Agradezco muchísimo a Marcela Arellano Villa, quien tiene una trayectoria en el movimiento sindical, una mujer muy valiente en estos contextos en el país. Muchísimas gracias por atender esta invitación de la Escuela Manuel Agustín Aguirre y estamos muy gustosos de que nos puedas acompañar en próximos capítulos porque hay muchos temas pendientes. Gracias, Marcela. Gracias, Daya. Gracias a la escuela.